esta tarde, con la voluntad de Cristo, Dios ha puesto una palabra en mi corazón y pienso que va a serle de bien en el nombre de Jesús. Y la palabra que Jehová me ha puesto en mi mente esta tarde, le podría llamar de esta forma: la incomprensible misericordia de Dios no deja de lado ni su santidad, ni su justicia, ni su juicio. Aleluya. La historia que voy a hablar y que le voy a recatar se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 23 hasta 33, ¿vale? Y la historia que voy a recatar habla de la preocupación de Abraham por su sobrino Lot. Aleluya. Y todos conocemos esta historia. Abraham quería mucho a su sobrino Lot, a empezar la humanidad o la incredulidad del hombre. Podemos notar que el padre Abraham, hermanos míos, no suplica la gracia de Dios, sino suplica su justicia. ¿Y cómo puede Dios destruir al justo con el malvado? Podemos ver que en el Calvario, en la cruz del Calvario, Dios castigó al justo en lugar del malo. Con persistencia, hermanos míos, y persistencia y ternura, Abraham intercede, hermano mío, por decir así, a favor de Sodoma. Si solo se pudiera encontrar 10 creyentes, y Dios le dice que lo librará de la ciudad. Y cuando vemos el capítulo 19, eso nos enseña que Lot tenía por lo menos 2 hijas casadas y 2 solteras, de modo que con su esposa y yerno eran 8 personas en total. Si Lot hubiera ganado a su familia más 2 vecinos, Dios lo hubiera librado de la ciudad entera, pero no logra en llena, ni siquiera tenía esa condición. Aleluya. Entonces, hermano mío, ahí podemos ver que Abraham ha sido informado que la hora del juicio ha llegado para Sodoma y está paralizado por esto. Pero es muy importante para nosotros ver lo que realmente lo está molestando. Sin pregunta, le estaba diciendo Abraham, Abraham realmente intentando de salvar a esta ciudad o a su sobrino. La contradicción, la contestación ha de ser: no seanos realmente su preocupación. Abraham sabe que la hora del juicio de Dios ha llegado y que había una larga historia de paciencia hasta este punto. Y sabemos que es solo la injusticia que será juzgada al final. Así que no está intentando salvar la ciudad, pero expresa su preocupación en esta palabra: ¿destruirá también al justo con el malo? ¿Va a tratar a los justos de la misma forma que trata a las personas malas? Eso es lo que le estaba preocupado a Abraham y le estaba preguntando a Dios. Aleluya. Pero el corazón de Abraham estaba lleno de temor. Teme que va a encontrar que Dios no es exactamente lo que pensaba y que era. Quizás ha entendido que la gente justa tenía una forma salal al mundo, pero perseverar de la corrupción y del juicio. Quizá está preocupado que si Dios destruye una ciudad llena de gente mala, con alguno justo, y entre ellos se extenderá palabra de que si el justo no sirve de nada y se dejará a la expresión equivocada, Abraham tiene un corazón afligido, preguntándose si Dios realmente es el tipo de Dios que él pensaba y que era. Aleluya.
Si alguna vez te has sentido así y por medio de tus oraciones, en tu confrontación con la vida, de pronto te ha visto a Dios moviéndose en forma que había anticipado y permitiendo que ocurra cosas que tú pensabas y que Él no debería dejarlo ocurrir. ¿Han pensado, Señor, realmente si puede hacer esto? Él es el juez de toda la tierra y no hay que ver lo que es justo. Esto no está bien. No estamos acercando mucho a lo que Abraham sintió así en este momento. Cuanto sentimos es horror repentino de que Dios no va a actuar como esperamos o lo quisiera. Abraham realmente estaba presentando la pregunta aquí: ¿hace alguna diferencia, Señor, con el justo y el malo? Si Dios destruye esa ciudad llena de tantas personas malas como los justos, si son tratados de la misma forma, no nos dice esto, que si el justo realmente no hace ninguna diferencia. Dios, ¿para qué ha venido? ¿No ha venido para los pecadores, para las personas injustas? Si un médico, ¿para qué se llama un médico? Un médico se llama para las personas que están enfermos. Un médico no se llama para la persona que tiene salud. Dios no ha venido para las personas que están justos, que están bien, no. Dios ha venido para los pecadores. Dios ha venido para las personas que tenían errores, tenían debilidad, estaban llenos de pecado. Dios ha venido para las personas para cambiar su estado. Por eso te digo que Dios ha venido para los pecadores, hermanico mío. Y en el resto de la oración puede ver cómo tímidamente se atreve a decir a Abraham: Señor, tan solo un momento, suponiendo que hay 50 justos en este pueblo, ¿lo va a destruir, Señor? Inmediatamente viene la respuesta de Dios y dice Dios a Abraham: no la destruiré por 50 justos. Y de nuevo Abraham tímidamente le dice y se atreve a decir a Dios: Señor, si fuera 45. No dice Dios inmediatamente: si encuentro 45 no lo destruiré. Entonces Abraham ha tenido el valor de decir: Señor, no te enfades, pero voy a llevar esto un poco más allá. Si fueron 40 u 30 u 20, finalmente, lo más lento que se atreve el sentido llegar al final de su sentido de la preocupación cuando le dice: Señor, si son como 10, si hay 10 justos, ¿los salvarán de esa ciudad? Y la respuesta inmediatamente de Dios, como le ha sido todo este tiempo: iré tan lejos como vayas tú, Señor. Y Abraham, si hay 10 justos, va a destruir la ciudad, Señor. Y hablando Abraham de esta persona, Abraham estaba preocupado. Déjame decirte algo en esta tarde. No sé lo que te preocupa en tu mente, no sé qué preocupación tiene en tu mente, pero mira, Abraham se ha atrevido a decir al Señor: Señor, va a destruir tú la ciudad porque está mi sobrino. Pero Abraham tenía una cosa aquí en su mente: dice: Señor, ten compasión, si hay 10 justos, va a destruir tú la ciudad. Señor, por favor. Abraham estaba preocupado por Lot porque quería a su sobrino, quería salvar a su sobrino. Y yo te digo algo: ¿cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que te preocupa en esta tarde? Cada contestación rápida de Dios calma el temor que está en nuestro corazón. Conforme Dios ha calmado el temor que está en el corazón de Abraham, también puede calmar lo tuyo. Cada contestación es una reconfirmación de que Dios honrará su promesa, porque Dios siempre honra su promesa, señores. Dios lo que promete lo cumple. El que persevera
la persona que persevera a lo justo y a la hora de crisis y de peligro, a la hora de la crisis y del peligro, lo justo que persevera, Dios guarda su promesa para ellos. Pero Abraham, él asegurando que Dios siente lo que dice, que él ser justo y hace una diferencia, que la promesa de Dios son válidas en la hora de crisis y que no se trata a lo justo como tratan a los malvados cuando llega en ese sitio. Abraham estaba satisfecho de lo que Dios le estaba diciendo. Señor, le estaba diciendo, Señor, gracias porque me ha dado grande promesa de amor, grande promesa de aceptación y grande dirección y protección. Te pido que observe el mundo de lo justo en medio de ello y que vea que tus manos y de tu corazón está comprometido en aquello que responde a tu ofrecimiento de gracia y de tu juicio. Espera que aquello que resiste a la paciente súplica de tu Dios. Y me va a decirme cómo yo puedo aplicar esto en mi vida, Juan. Te lo voy a decir. ¿Cómo te lo puedo aplicar? Ya que es olvidadamente verdad que nuestra mente no puede contener todo lo que es de Dios, disminuye esa limitación de nuestra confianza en su respuesta en nuestra oración. Confiamos enteramente a lo que ha sido revelado en su palabra y confiando que Él actuará de acuerdo a su palabra. Si Él dice que quiere salvarte, te salva. Si Él dice que quiere sanarte, te sana. Aleluya. Tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra. Y Abraham dijo, destruirá también al justo con la persona mala. Abraham es un hombre que se preocupaba mucho de la otra persona, pero tiene un conflicto muy grande en su mente, Abraham. Dios, a quien le conoce, será que va a destruir todos los justos. Tal vez está pensando, ¿por qué Dios es tan bueno conmigo? ¿Acaso no podría ser igual que como justo que viva allí? Quizá haya 50 justos dentro del pueblo. Dios podrá destruirlo también y no lo perdonará. Dios le puede perdonar al lugar por amor a los 50 justos que esté dentro de la ciudad. Lejos de ti, hacer de ti tal que haga morir al justo con el malo. Que sea que el justo tratando como el limpio. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aunque Abraham era amigo de Dios, lo trata con mucha reverencia y respeto. Reconoce en primer lugar que Dios es el juez, el soberano de toda la tierra. Pero también Abraham clama por su vida y la vida de los justos. Y puede haber en Sodoma. Hasta este punto parece el texto indicar que Abraham está pensando de alguna manera salvar su familia. Abraham tiene la esperanza que si así como él en su casa tiene a Dios, también su sobrino Lot y su familia son justos. Y tiene esperanza de no perecer. Abraham apela a Dios. No es que Dios sea injusto, pero enjusta su juicio, sino que Abraham está llamando a la misericordia de Dios de tal manera de que por el amor a los justos de su juicio sobre la ciudad sea destrozado y enjutado. Abraham no le está pidiendo que no haga juicio, no, sino que tenga misericordia delante de una situación que parece no tener vuelta. Dios le está pidiendo misericordia. Dios pide misericordia para lo injusto. Dios pide misericordia para la persona. Dice la palabra de Dios, tarde para la ira
y grande misericordia. Ahí nos ponemos un ejemplo cuando está el ladrón en la cruz. Ese ladrón nunca ha estado en culto. Ese ladrón a lo mejor era un criminal. Ha matado gente o ha robado gente, ha hecho cosas que era provida. Pero ese ladrón, cuando se encontró en la cruz, se gira cara a Jesús y dice: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Pero Señor, no te entiendo, es una persona injusta, es una persona mala, un criminal. Y se gira y te reconoce y se arrepiente diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando tu reino venga. Pero sin embargo Jesús se gira y le dice: te prometo que mañana estarás conmigo en el paraíso. Señores, qué grande la misericordia de Dios. Por muy malo que seamos, por muy rebelde que seamos, cuando venimos en sus pies de la cruz y le confesamos nuestros pecados, le pidemos perdón y le pedimos que nos limpie, que nos perdone. Y cuando venimos con un corazón con sinceridad, un corazón lleno de arrepentimiento, y decimos: Señor, es verdad que he sido malo, es verdad que soy pecador, es verdad que soy un criminal, Señor, pero acuérdate de mí, Señor, que te reconozco como mi rey, te conozco como mi juez. Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Dios te dirá: mira qué grande, ha confesado, se ha humillado, ha venido con un corazón humilde, se ha arrepentido, ha venido a los pies de la cruz y ha confesado que soy su Dios, ha confesado que soy su juez. Y nada más que tengo que decirle: estaba mal con él, tenía ira contra él, contra la persona, pero misericordia es tan grande que he dicho: Padre, perdónale, que no saben lo que se hace. Y Dios, por grande misericordia, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, y nos dice: te prometo, donde yo estaréis conmigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios santo, porque Él es el santo. Él no nos juzga. El pecado no sería santo, pero Él nos juzga. Él aborrece el pecado y ama al pecador. Están juntos nuestro Dios, que no nos juzga. Dios es justo, hermano. Él no nos juzga. El pecado no le haría tan justo como es. Pero la Biblia dice que Dios, en su amor, su misericordia es grande. Aún el juicio siempre obra con justicia. El libro de Apocalipsis 16:7 dice: también escuché a otro que desde atrás decía: ciertamente, Señor Dios poderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Tus juicios son verdaderos y justos, en el nombre de Jesús. Por esto, hermano, que este mensaje en general de la Biblia, que no estamos muertos, pero podemos tener vida en Cristo Jesús. El pecado nos trae la muerte, pero en Cristo no estamos muertos, señores. En Cristo tenemos la vida eterna. Es importante entenderlo, porque ciertamente, hermano mío, vamos a ejecutar su juicio contra todos los que han rechazado la provisión del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios ha venido a rescatarnos, a las personas que estaban perdidos. Por cualquiera que ha condenado, lo que no acepta a Jesús, estarán condenados al infierno. Y le digo algo: lo hace porque Dios no sea misericordioso, no, sino que haber rechazado la misericordia de Dios. Las personas que rechazan el Evangelio, las personas que rechazan la misericordia de Dios, acabarán en el infierno. Pero la misericordia de Dios, que es Cristo Jesús, Él nos ha lavado, nos ha perdonado nuestros pecados. Él es el juez justo. Él no castiga, Él castiga al pecado y ama al pecador, porque Dios es tan amoroso que
prove de que a sí mismo Dios es tan amoroso que nos libra del castigo, porque realmente su misericordia es incomprensible en el nombre de Jesús. Mientras que estaba en la cárcel, un hombre estaba en la cárcel en Alemania durante la opresión de sacarse de los alemanes. Dice, este hombre escribió que lo llevaron tiempo de aprender que Dios no era enemigo de su enemigo, ni siquiera el enemigo de sus enemigos. Él es amor, y ese amor se extiende en aquello que odia y que se opone más. La esencia de Jesús llorando sobre Jerusalén, deseando de recoger a sus moradores como las gallinas recogen a su polluelo. Y la escena antes, durante la crucifixión, cuando el pueblo gritaba, le estaban gritando, ¡crucificarle! ¡Crucificarle! Y él contestó de la cruz, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Ahí estaba mostrando el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Dios estaba enseñando su amor, que despasa todo entendimiento, hermanito mío. Esto es el contrario a la clase de amor la mayoría de nosotros que tenemos. Amamos mientras que no amas. Hablamos bien de ellos mientras que ellos hablen bien de nosotros. Pero aparte de esto, solamente tenemos que mostrar muy poca compasión. Pero Dios ama a aquello que le rechaza. Dios ama a aquello que le odia. Él ha dado su vida y se ha dejado crucificar por amor al pecador. Porque la misericordia de Dios es grande. Su misericordia obra en santidad, en justicia y en juicio. Aún así como está grande el don de la salvación en Cristo Jesús, para alejarnos del pecado, muchas personas prefieren permanecer en Cristo. Esto queda claro. Hay juicio por rechazar la gracia de Dios. Claro, eso es también claro. Hay juicio en nuestro tiempo y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. También el tercer y último punto que quiero ver con vosotros: la oración del justo mueve la misericordia de Dios. La oración del justo mueve la misericordia de Dios, hermano. Capítulo 18, versículo 26 dice: entonces contestó Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo en este lugar por amor a ellos. Por amor a los 50 justos, Dios perdona a todo el pueblo. Abraham ha clamado por misericordia de Dios y Dios ha escuchado. Si está justo si hay 50 justos en la ciudad de Sodoma, si hay 50 justos, Dios iba a extender y a ejecutar su juicio para que más gente pueda arrepentirse. Dios llama al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Si estás rebelado contra Dios, si estás siempre enfadado con Dios, si le has girado la espalda al Señor, Dios te llama al arrepentimiento en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dios quiere más gente que se arrepiente, porque Dios ama a las personas justas. Sin ninguna duda, Dios tiene un gran amor. Dios quiere que tú, que eres malo, que seas justo. Y en el contexto general, a quien un hijo de Dios a través de la fe, el Hijo en Cristo Jesús. Dios quiere que te conviertas de verdad, porque el capítulo 18 de Génesis, capítulo 18, versículos 27 y 28 dice: Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar de mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltará 50 justos, 55 justos, destruirá aquello por 5 toda la ciudad. Y dijo: no lo destruiré
y hallaré allí 55. Abraham intercede por lo justo, sobre todo tiene en su mente y en su corazón a su familia, a Lot, a los suyos que estaban viviendo ahí y que en el pueblo había peligro. Déjame aclararte eso en esta tarde. Sabemos que aquí en la tierra hay un peligro muy grande, hay un diablo muy malo, hay un peligro muy grande que corre sobre juicio sobre la tierra, y Dios nos pide a cada uno de nosotros de salvar nuestra familia, de interceder por nuestra familia y de pedir a Dios su gran misericordia, que antes que venga el juicio final, antes que venga que el diablo a ponerse y estarás aquí en la tierra, antes que la tierra haga juicio, antes que la tierra haga ese peligro se acerque, tenemos que predicar, que traer nuestra familia al arrepentimiento y que se salve y traerlo en los pies de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque somos polvo, Abraham era realmente humilde y se humillaba delante de Dios, porque Dios siempre escucha las oraciones de que tiene corazón humillado. Dios escucha los corazones humildes. Nunca ha dicho no a un corazón arrepentido. El Señor nunca ha rechazado un corazón arrepentido. El Señor nunca ha dicho a un corazón arrepentido no te quiero. Lo que se arrepiente del corazón, declara que necesita su gracia y su misericordia. Lo que se arrepiente, Dios le salva en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo. Y volvió a hablarle, quizá ya era ahí 40, y le contestó, lo haré por amor a los 40. Y por tercera vez Abraham intercede de nuevo. Le pedía más de rescatar su familia y lo justo que estaba en el pueblo. Y Dios estaba mostrando su gracia con Abraham y para lo justo, diciendo que iba a hacerlo, que iba a ejecutar su juicio por amor, que iba a perdonar por amor. Dios nos perdona por su amor. Tenemos que aprender a rogar a Dios como lo hacía Abraham, a rogar y a pedirle a Dios que la gente que amamos, que Dios los salve. Y tenemos que esperar que la gracia y la misericordia de Dios pueda hacer efecto en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, porque la ira de Dios y su juicio no caerá sobre nosotros, porque Dios salvará a los suyos, los que se arrepienten, los que aman al Señor, los que se arrepienten del corazón. El juicio no le caerá sobre ellos, contrario, estarán salvos en la mano del Señor. Y Abraham le va diciendo ahora al Señor, no se enoje ahora mi Señor, si hablo que hay 15, quizás a mejor hay 30, va a romper el pueblo. Y Abraham persevera y preguntando demasiado en su familia, ¿cómo voy a hacer todo ese esfuerzo para librarlo del juicio? Entonces, hermano mío, el menos darle más tiempo. Dios nos da un tiempo de gracia para arrepentirnos. Pero si Abraham me sorprende con lo es mucho más Dios, porque Él sabe cuánto justo hay en la ciudad del Señor. No trata el dolor y la preocupación de Abraham de forma desinteresado, no, sino como su amigo. Padre, está haciendo poco a poco que Abraham entienda que en realidad no hay justo en aquella ciudad. Y por eso que Abraham habla con el Señor. Y si hay 20, va a destruir el pueblo. Qué difícil para Abraham, que hay dolor porque había dolor en su palabra. Como él mismo sabe la situación que era complicada y parece saber el fondo de su propia familia. También estaba lejos de Dios su propia familia que habitaba en Sodoma, pero Dios sigue diciéndolo que la vida de un solo justo es digna de toda misericordia y de protección y la ejecución de su juicio. Por eso Abraham estaba insistiendo a volver a decir, Señor, si hay 10, va a destruir. Y Abraham pidió misericordia a Dios por causa de los 10 justos. Y la misericordia de Dios fue movida por la oración de Abraham. Tu oración puede mover el brazo de Dios y puede mover la misericordia de Dios para tu familia. Hay tanto que podemos hacer con nuestras oraciones.
con nuestras oraciones podemos mover la misericordia de Dios. Probablemente que Abraham ya no había dicho más por no comprometer a su familia que viviera en Sodoma, ya que tal no alcanzaron ni a 5 justos. Abraham decide para su petición, pero recibe de Dios la compasión, que no iba a ejecutar su juicio si habría 10 justos. Y Jehová fue luego, hermanos míos, acabado de hablar de Abraham, y Abraham volvió en su lugar. Terminó este momento viviendo lado a lado y el Señor se fue. Nuevamente podemos ver esa acción humana asignada a Dios. Abraham volvió en su lugar y no podemos imaginar lo que estaba sintiendo este hombre. Hay 2 ángeles en camino de Sodoma y Gomorra que van a arrasar con la ciudad. Si hay menos de 10 justos, ya Abraham hizo lo que pudo. Ahora Abraham dependería mucho de su familia. Tal vez ese argumento está en su corazón, pero no deja de ser una situación dolorosa para Abraham. Pero el juicio de Dios, hermanos míos, es doloroso porque le va a llevar probablemente personas que amamos mucho. Pero por otro lado, ¿acaso no ha sido doloroso para el padre de ver su hijo amado en la cruz, agonizando, golpeando a causa del pecador y del mundo, y siendo él inocente? ¿Acaso no es doloroso el momento de la cruz cuando Jesucristo cargó sobre su cuerpo el pecado y fue crucificado? La gente se burlaba y le ponía una corona de espina a aquel Hijo de soberano del universo. Por eso es que la misericordia de Dios es incomprensible. Hemos matado a su Hijo y Él nos perdona por su sangre, nos hace aceptado delante de Él, y Él nos acepta como Hijo y nos da toda su gracia como Padre. Qué incomprensible la gracia de Dios. A veces solo queremos ver, queremos criticar porque su juicio, y olvidamos que todo lo que hace Él es justicia, hermanos míos. Y voy a concluir con eso. Medita esta palabra un momento y acabo. Medita esta palabra. Por eso hemos dicho a la introducción de la Biblia, no es fácil, porque Él es tan incomprensible. No lo entendemos como tiene tanto amor por nosotros. Aun cuando rechacemos, Él nos expresa su misericordia. Pero al llegar el momento de tomar decisiones sobre la porción leal, que en general la misericordia de Dios en tu vida, la incomprensible misericordia de Dios no permite de andar con Él y ser llamado amigo suyo. Delante de su misericordia, ¿cómo quieres reaccionar? Podríamos empezar estos días, ojalá desde hoy, a caminar con Él como lo hacía Abraham. Podemos tener comunión con Él, orar mucho más y escuchar su palabra mucho más, hasta que caminamos con Él en nuestro tiempo. Pero Abraham recibió revelación de lo que Dios había con Sodoma. Pero en la Escritura tenemos la revelación completa de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Él quiere limpiarnos, Él quiere cuidarnos. Es prove para nosotros, pero también, por supuesto, en sus planes perfectos. Lo alejamos, Dios quiere que nos alejamos del pecado y que no tengamos una vida pecaminosa, una vida carnal, que no considera su santidad y su justicia. Dios quiere que veremos sus pies arrepentidos, porque el libro de Juan 15:15 dice: ya no su llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero su llamaré amigo, porque todas las cosas que yo he escuchado de mi Padre, su las estoy dando a conocer. Hermano, tenemos que caminando
y que caminar con el Señor no tan solo para pedirle cosas, sino para tener plena comunión con Él, porque Él es digno de alabanza, es porque su misericordia ha sido grande para nosotros. Él nos llama a amigos, así como lo era con Abraham. No perdemos esta oportunidad, hermano mío, de tener comunión con Él, porque la incomprensible misericordia de Dios no deja de lado la santidad, ni la justicia, ni el juicio. Hermano, lo digo con todo mi corazón, tenemos que vivir un evangelio mucho más bíblico, donde anunciamos que hay condenación por rechazar el regalo de la provisión de Dios en la cruz, pero donde precisamente anunciamos que Él ha tenido tanto misericordia y que está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad. Y estoy anunciando su santidad, hermano mío, que el pecado es algo abominable para nuestro Señor, pero Él puede transformar los más sucios del pecador. Es un amigo suyo con cual tener comunión si han hecho esto con su vida. Abraham con nuestra vida también. ¿Cómo lo hará con la persona que amamos, que se arrepiente de sus pecados? Déjame decirte algo, por muy sucio que estamos, por muy rebelde que estamos, dice su palabra, más sucio es el pecador, que Dios nos transforma a ser su amigo. Y acabo con eso, Salmo 61:15, mi boca publicará tu justicia, tus hechos te salvarán de todos los días, aunque no sean número, pero proclamamos la justicia de Dios y su salvación por lo último. Las oraciones de los justos mueven la misericordia de Dios, aunque alguna persona dice que la oración no es para cambiar a Dios, no, sino a los hombres. Esto es cierto en contexto. La oración no va a cambiar el plan de Dios, no, la oración es para cambiar los hombres de su malo caminar. Pero déjame decirte de contexto, pero a veces hacemos frases de interpretación humana, una ley que va más allá de las escrituras. De cierto que la oración no es para cambiar a Dios, pero más cierto, aunque Dios escuche a quien aclama. Dios escucha a la persona que aclama a Él. Abraham aclamó a Dios y pidió por su familia y recibió la misericordia del Señor, y amigo, y fue amigo de Dios, y ha escuchado a su amigo y le ha consolado, que no es indiferente de dolor, no ha sido indiferente de su dolor. Me sigue pidiendo, no te detenga, sigue pidiendo por la salvación de esta persona que tú amas, que sea tu padre, tu familia, tu madre, tu tía. Pide por ello, pero aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Son presa del juicio de Dios, pero mucho podemos hacer: pedir, rogar que cada día pueda arrepentirse uno de tu familia de sus pecados y sea hecho hijo de Dios. No deje de orar por las personas que tú amas, no deje de pedir por las personas que tú amas. Dios te prestará la fuerza para que tú puedas hablar de su evangelio y que la gente pueda escuchar el Dios que tú tienes. Pero no te olvides que Dios escucha tu oración, porque Dios es grande misericordia. Y dice el Salmo: con mi voz aclamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Espera en la gran, incomprensible misericordia de Dios, porque la palabra Salmo 121, Jehová clamé estando en angustia, y Él me contestó. Y Dios te va a contestar a la petición que tú tienes en tu corazón y a las personas que tú amas. Y acabo con esto: no sé si pide por tu compañero, no sé si pide por un enfermo, por tu hijo, por tu papá, por tu mamá, por un familiar. Haz como Abraham, sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo, que Dios te está escuchando. Señor, es verdad que mi familia no son justos, son pecadores, pero por muy sucio que ellos sean, tú lo puedes transformar y hacerte amigo de ellos, y ellos amigo de ti, como Abraham fue contigo. Amén y amén.
Señor.